Ya se ve, ya se ve. Bueno, entonces Ok. para los que están grabando, por favor, empezamos la reunión. Bueno, muy buenas tardes para los que están en Europa y muy buenos días para los que están en el Perú. Primero, un agradecimiento para todos los que ya están presentes, son ahora 40 y y siguen llegando. Y un especial agradecimiento a Pablo Lara, que está de vacaciones y que ha hecho un huequito en sus vacaciones para poder participar y exponer su tema por Zoom. Entonces, por favor, invito a José Ordóñez, investigador CNRS del Instituto de Nanociencias de la Universidad de Sorbona, a hacer la presentación de Pablo Lara. Gracias, Adelante, José. gracias, Pablo. Tengo el gusto de estar aquí para presentar a Pablo Lara, ¿no? Un joven y talentoso investigador peruano, ¿no? Pablo es originario de Chimbote, ¿no? Donde estudió la primaria y la secundaria, ¿no? Luego se mudó a la ciudad de Lima para estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde obtuvo la certificación de ingeniero eléctrico con honores, ¿no? En dicha universidad. Seguidamente, en el 2018, él se muda a Brasil para continuar sus estudios haciendo una maestría en Ingeniería Eléctrica y Ciencias Computacionales, ¿no? Maestría que culmina en el 2020. En el mismo año, animado por su gusto por la ciencia y sus ganas de superación, Pablo se muda a Francia para estudiar un doctorado en la Universidad Côte d'Azur, bajo la supervisión del conocido y reconocido investigador peruano Jean-Paul Ampuero, quien a propósito acaba de ser reconocido en Francia con la medalla de plata del CNRS, ¿no? El tema de investigación de Pablo es la identificación de señales sísmicas utilizando inteligencia artificial, ¿no? Un tema de mucha actualidad por el acelerado desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial que vemos actualmente y también de mucho impacto social para muchos países en el mundo, ¿no? En particular para nuestro país por su conocida actividad sísmica, ¿no? Pablo es ya un investigador o un estudiante de doctorado senior que está a punto de presentar y defender su tesis. Y como resultado de sus investigaciones, él ha publicado ya más de 6 artículos científicos en revistas internacionales. Y recientemente, el año pasado, de hecho, acaba de ser reconocido con el Trofeo a la Innovación por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en Pablo tenemos a una joven estrella científica peruana en ascenso que tiene muchos resultados para mostrarnos el día de hoy, ¿no? Resultados, de hecho, que ya presentó en el último encuentro científico peruano que se realizó en París en noviembre y que tenemos el gusto de escuchar el día de hoy nuevamente para que nos ilustre cuáles son sus principales hallazgos. Así que, Pablo, por favor, muéstranos cuáles son los principales avances de tu investigación y cómo puede esto impactar al Perú en particular. Gracias, José. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha Sí, muy bien. correcto. Ok. Gracias, José. Como siempre, tus presentaciones me motivan bastante, desde Francia y ahora desde Perú. Te agradezco. Gracias a la audiencia por estar acá también. Gracias, Jorge, por la invitación. Eh, Bueno, voy a presentarles el trabajo de mi tesis que hice en Côte d'Azur, ahí en Niza, en Francia, lo cual ahora ya tengo el grado de doctor por este trabajo. Voy a presentarles sobre el sistema de alerta sísmico urbano también, sobre algunas investigaciones que he realizado con algoritmos de inteligencia artificial aplicadas a los terremotos y una vez más, espero disfruten. Te quiero agradecer a, a mis asesores también, Kentan Bletter y Jean-Paul Ampuero y Adolfo Inza, Kentan Bletter y Jean-Paul Ampuero de Iguazú y Adolfo Inza del Instituto Geofísico del Perú. Los terremotos son el desastre natural más catastrófico. Eso ya está probado. Está desde el año 2000, representan casi el 60%
de las muertes por desastres naturales, eh, siendo una cifra mucho mayor al segundo, que son las tormentas, los 16% con respecto a casi 60% de los terremotos. Tan solo en el año 2010, en Haití, se ocasionaron más de 300.000 muertes por el sismo de magnitud 7.2. Fue un terremoto catastrófico, puede ser ahí. Un año más tarde nomás, en el año 2011, en Tohoku, en Japón, un terremoto de magnitud 9, junto con el tsunami que produjo el terremoto, hicieron que Japón pierda más de 235.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Entonces, surge la punta. ¿Hay algún mecanismo, algún método que podamos hacer hoy en día para reducir estas cifras? Y la respuesta es sí, los sistemas de alerta sísmicos. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de alerta sísmico? Entonces, cuando ocurre un terremoto, se propagan dos tipos de ondas. La onda P, la principal, que es esta de aquí, la amarilla, y la onda S, la onda secundaria. La onda P se propaga aproximadamente a 7 kilómetros por segundo y la onda S a 3 kilómetros por segundo. Es decir, la P es más rápida. Entonces, los sistemas de alertas tradicionales capturan la información de las ondas P y aprovechando que es más rápida, estiman la magnitud y localización del sismo para enviar un mensaje de alerta antes que la onda S llegue hacia ellos. ¿Por qué? Porque la onda S es la onda que destruye, ¿no? Es un movimiento más transversal, ¿no? Mientras que la onda P es más vertical. Entonces, la onda S es la que hace daños a las estructuras. Entonces, antes de que la onda S llegue a la población, los sistemas de alerta envían un mensaje. Ese es el principio de un sistema de alerta. Sin embargo, cuanto más son las cantidades de sensores que se utilizan, menos tiempo de alerta va a tener la población, puesto que necesita más información para procesar. Hoy en día, estos son los países en los cuales tienen sistemas de alerta. Está, por ejemplo, México. México es el primer país en enviar alertas públicas a los ciudadanos. Está Chile. Chile está en pruebas en tiempo real. Aún no emiten las alertas públicas, pero ya están en pruebas. En nosotros, Perú, que también, si vemos los colores que representan el rojo, significa que hay una posibilidad de que en los próximos 50 años exista un sismo que origine aceleraciones destructivas en la costa del Perú. Y Perú no tiene un sistema de alerta. Estos son los sismos históricos que representan el Perú y por lo cual necesita un sistema de alerta. Sismos como el último que recordamos, que es del sismo de Pisco, devastador, 2007. Sismos históricos como el sismo de Lima, que ha ocurrido cada 150, cada 200 años ocurre un sismo de Lima. El último, el 8.2 en 1966. Entonces, debido a esto, debido a que a la necesidad por obtener un sistema de alerta y debido a la necesidad de que los sismos produzcan tanto desastre, tanto muertes como pérdidas económicas, el Perú propuso, o el IGP propuso un sistema de alerta sísmico llamado SASPE. Y, y trabajan dos instituciones en el Perú: el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto de Defensa Civil, a través de cuatro componentes que conforman SASPE. Las primeras dos componentes, la componente uno, es el conocimiento del riesgo sísmico, es decir, dónde están los posibles focos sísmicos que pueden generar grandes terremotos, los megaterremotos que se llaman. El segundo componente, que es la instalación de todas las estaciones que conforman el SASPE y también el diseño del algoritmo que genera el mensaje de alerta. Estas dos componentes están a cargo del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Hay otras dos componentes que conforman SASPE. Por cierto, el rojo es mi trabajo.
que es la parte del diseño del algoritmo del sistema de alerta sísmico peruano. Las otras dos componentes, las componentes 3 y 4 que es conformada por el Instituto de Defensa Civil, es la difusión y comunicación. Es decir, cuando se genera el mensaje de alerta de un posible terremoto, Indesis tiene que enviar a todo un radio de alerta para que el poblador sepa ante un posible sismo que llegue hacia ellos. Y la última, que es la componente 4 que es muy importante, que es preparar al peruano para interactuar con el algoritmo, es decir, simulacros, publicidad, saber qué hacer con pocos segundos. Entonces, estas cuatro componentes en conjunto es el sistema de alerta sísmico peruano, ¿no? Ahora, el trabajo de Juan Carlos Villegas, también del Instituto Geofísico del Perú, en el año 2016, él encontró los posibles focos sísmicos que pueden generar grandes terremotos. Uno de ellos, si vemos en la parte izquierda del mapa, vemos que Lima tiene una región, un área muy grande. Entonces, esta área está muy cercana a Lima. Y Lima hoy en día alberga más de 11 millones de peruanos. Que es casi el 30% de la población actual. Y no solo eso, que aparte de que el área es grande, está cerca a la costa. Está cerca de unos 100, 200 kilómetros máximo. Entonces, hay dos conclusiones que el gobierno propuso debido a esto. La primera, debido a la cercanía de los sismos a la costa, el alarma tiene que ser muy rápida, la más rápida posible, y también que el algoritmo del sistema de alerta sísmico tiene que ser procesado en el sitio, es decir, en las estaciones de la costa. ¿Para qué? Para que el mensaje de alerta sea más ligero, porque si no se diseña en el sitio, si no se procesa en el sitio de la estación, necesitaríamos procesar toda la data de los sismogramas, ¿no? Que son datos de 100 Hz, son datos que necesita preprocesamiento. Entonces, todos esos datos suman segundos. Entonces, no queremos eso. Entonces, estos dos requerimientos me los dieron, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, debido a ello, se decidió en el IGP que se diseñara un sistema de alerta sísmico que es basado solo en una estación y que ese algoritmo sea instalado en la costa, en las estaciones de la costa, en dispositivos de bajo costo, los Raspberry Pi 4, ¿no? Son unos dispositivos chiquitos, no sé si habrán escuchado unos dispositivos chiquitos que en los cuales se pueden correr programas, ¿no? Entonces, estos dos son mis condiciones de diseño. Por supuesto, no quiero llevarme todo el crédito del SASPE. Quiero agradecer desde aquí al doctor Tavera, que es el, el que preside el SASPE, es el presidente ejecutivo del IGP, y al ingeniero David Portugal también, que es el ingeniero del SASPE. También a los científicos, Adolfo Inza, el científico superior del IGP, a los técnicos, ingenieros, abogados, choferes, que todos ayudaron en las construcciones del SASPE para por fin tener las estaciones como esta es la estación de Arequipa, ¿no? Que ya está construida. Y este proyecto bonito es de más de 111 estaciones, que son los triángulos verdes en el mapa de la izquierda. Son 111 estaciones que conforman el sistema de alerta sísmico peruano y que gracias al trabajo arduo de todas las personas que mencioné, se ha conseguido construir, ¿no? Entonces, volviendo al tema de diseñar el algoritmo, el IGP, bueno, estamos hablando ya hace unos 3 4 años, el IGP me dio solo este dispositivo. Me dijo, ok, este dispositivo tienes que diseñar el algoritmo y que acá debe correr. Ok, entonces, como se dice en inglés, ¿no? Challenge accepted, ¿no? El desafío aceptado. Comencé a investigar sobre los sistemas de alerta sísmicos alrededor del mundo, que es basado solo en una estación, porque la gran mayoría, por no decir todos, es basado en múltiples estaciones.
Entonces, investigué si hay algún sistema de alerta que basado en solo una estación y encontré uno, que es el sistema UREDAS, es el sistema, el primer sistema de Japón y es considerado como el sistema de alerta sísmico, el abuelo de los sistemas de alerta sísmicos. Es basado en una estación y solo en 3 segundos del sismo. Es muy rápido. Sin embargo, por ejemplo, acá ven en la imagen de la izquierda, ven la línea horizontal, la línea oblicua, perdón, es una regresión lineal donde el eje X representa la magnitud verdadera, el eje Y representa la magnitud estimada. Vemos que la magnitud desde 6 a 7 más o menos están en más o menos 0,5 más o menos 1 grado, lo cual es bastante aceptable, los errores. Sin embargo, cuando este sistema se traslada a California, perdón, a Pasadena, vemos muchas sobreestimaciones, es decir, la magnitud estimada está mucho mayor que la magnitud real, para magnitudes de 3 a 6. Imaginemos, el Perú tiene muchísimos sismos de 3, de 4, de 5. Cada vez que tengamos un sismo de este grado de magnitud, va a haber un falso positivo, usamos este sistema. Entonces, el sistema funciona bien en Japón porque fue hecho para Japón, pero no funciona tan bien para otros lados, ¿no? Comencé a investigar más sobre otros sistemas de alerta un poco más recientes, lo que viene a ser la inteligencia artificial. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos en la curva roja, que es el número de artículos acumulados basados en inteligencia artificial aplicada. Pero de más de 600 artículos de inteligencia artificial en terremotos, solo encontré 15 que es basados en sistemas de alerta sísmico. Y de esos 15 solo habían dos basados en una sola estación. Y de esos dos, solo son componentes de sistema de alerta, es decir, magnitud, otro profundidad, otra estimación de la distancia, pero no está el sistema completo. El sistema completo es detección, estimación de la magnitud y localización. Eso es el sistema completo. Entonces, como no encontré ningún sistema basado en inteligencia artificial, decidí crear el mío propio, ¿no? ¿Cómo debe ser este sistema? Debe responder 3 preguntas. ¿Puede este sistema ser tanto eficaz y al mismo tiempo rápido? La segunda pregunta, ¿este sistema puede ser aplicado en el Perú? Y no solo en Perú, puede ser aplicado en cualquier lugar del mundo. Y por último, ¿este sistema puede ser accesible para cualquier país? Entonces, con estas 3 preguntas científicas, intenté, y ahora, hoy en día es un hecho, el diseño del Ensemble Early Warning System, que ese es mi algoritmo, ¿no? Y esta es la parte uno de esta exposición, que es la base de mi investigación, el diseño del Ensemble Early Warning System. Por si lo quieren ver, está en Journal of Geophysical Research Solid Earth. Ya está publicado este paper, y si lo quieren leer, pueden leerlo en ese journal, ¿no? Entonces, ¿cómo es basado el E3WS? También es llamado este algoritmo. ¿Cómo se basa el E3WS? El E3WS solo tiene como entradas el sismograma. Solo el sismograma, es decir, la componente vertical y las componentes horizontales este, norte y la vertical que es la Z, de una sola estación. Sus outputs, sus salidas son detectar, estimar el inicio de la onda P, que es la onda primaria, y a partir del inicio de la onda P solo tomar 3 segundos para estimar la magnitud y localización del sismo. Esa es la metodología de 3WS. Como algunos ya sabrán, para entrenar la detección necesito ruidos, ¿no? Porque ¿cómo voy a discriminar entre ruidos y sismos? Necesito una base de datos de ruidos. Para esa base de datos de ruidos he tomado el bien conocido Stanford Earthquake Dataset, que es el llamado la base de datos STED, está público en GitHub, es de Musavi, lo publicó en el 2019 en IEEE.
Y para la base de datos de sismos, también usé la base de datos de STED, donde los triángulos son las estaciones que registran los sismos. Y también añadí sismos peruanos, chilenos y japoneses, ¿no? Que son los triángulos rojos. En total, y antes de entrar en detalle con la base de datos, de todos los sismos he filtrado para que sean mayores a magnitud 3 a una distancia máxima de 200 kilómetros y profundidad máxima de 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque necesito los sismos que representen daños o que posibles daños a la población. Un sismo de magnitud 2, 1 no te va a representar un daño. Y aparte un sismo grande, pero que está lejos, tampoco va a representar daño, ¿no? Entonces mis condiciones de diseño fueron esas. Y gracias a eso he conseguido una base de datos de más de 100.000 observaciones que son asociadas a 22.000 sismos, ¿no? Esa es su base de datos. La máxima magnitud es de magnitud 9, este es su histograma. Magnitud 9, este es el sismo de Tohoku en el 2011. Entonces, esta es mi base de datos. Ok, ya tengo mi base de datos. Ahora necesito entrenar. ¿Cómo entreno? Todo sistema de inteligencia artificial necesita un preprocesamiento, preprocesar la data primero para condicionar al entrenamiento. De la, de la base de datos, dividí 80% para mi entrenamiento y el 20% para teste, ¿no? Para probar que el algoritmo funciona, ¿no? Entonces, de esos 80%, el preprocesamiento solo es remover la media, un filtro pasabanda y la deconvolución. ¿Qué es la deconvolución? Los sensores sísmicos registran en cuentas sísmicas en campo. Para convertir a unidades físicas, necesito hacer el proceso inverso, ¿no? El proceso inverso solo es eliminar los polos y ceros del sensor, la constante del digitalizador. Los ingenieros de la audiencia deben saber cómo hacer estas cositas, ¿no? Entonces, es solo eso el preprocesamiento. De estos, de esta base de datos ya preprocesada, extraí características estadísticas, ¿no? Características que son solo atributos estadísticos, que son representados por el dominio temporal, el espectral y el cepstral, ¿no? Temporal, el time series, ¿no? Espectral, su frecuencia y atributos estadísticos. Y el cepstral, para las personas que no sepan qué es el análisis cepstral, es simplemente la transformada de Fourier del logaritmo de la transformada de Fourier, ¿no? Es un tema aparte del análisis central porque es un dominio que yo le tengo mucho cariño porque me ha generado muchos buenos resultados este análisis abstracto. Entonces, ya obteniendo estos atributos, eh, alimenté mis modelos, que son 7 modelos independientes, es decir, no dependen más que de la base de datos. Mi primer modelo, la detección, la estimación de la onda, del inicio de la onda P, la magnitud, la distancia, la profundidad y también falta algo también que es el bagasimut, que es el ángulo. Para el ángulo lo he representado entre coseno y seno, ¿no? Entonces son 7 modelos de inteligencia artificial entrenados que conforman el E3WS. Son modelos pendientes. Ahora, de estos modelos, la detección y el picado en la fase P están basados en Extreme Gradient Boosting. El Extreme Gradient Boosting es un modelo de Machine Learning que es basado en árboles de decisión. Lo bonito es que usa múltiples árboles para mejorar las estimaciones. Por ejemplo, este es un árbol, ¿no? Con sus ramitas, ¿no? Entonces, este árbol estima el output y tiene un error. Ese error es representado por R1. Este R1 alimenta el siguiente árbol para minimizar el error de R2 y así sucesivamente hasta minimizar el último error para tener una predicción final, ¿no? El Extreme Gradient Boosting es la base del modelo de E3W. Un Extreme Gradient Boosting. Sin embargo, para la magnitud y localización es un poco más complejo. En vez de usar un Extreme Gradient Boosting, he usado 10. ¿Por qué? Es porque me ha generado mejores resultados, ¿sabes? ¿Y cómo se explica este modelo?
Imaginemos que tenemos de nuestra base de datos, que son 100.000, o el 80% de 100.000 o 80.000, de esa base de datos divido en 10 grupos. Son grupo uno, grupo 2, grupo 3, hasta el grupo 10. Cojo 9 grupos, en este caso la primera fila es del grupo uno al grupo 9. Esos nueve grupos alimentan un string gradient boosting, ¿no? Este string gradient boosting de aquí, el uno. Del uno al 9 alimentan el string gradient boosting uno. Usando el string gradient boosting entrenado ya, uso el grupo 10 para tener unas estimaciones en el string gradient boosting uno entrenado, y estas estimaciones entran como un último modelo regresor, que es el lazo, ¿no? Es un modelo simple de regresión. No es complicado el lazo, ¿no? Es un modelo que con mínimos cuadrados hace su regresión, ¿no? Entonces, para cada fila hago lo mismo y voy a tener 10 string gradient boosting que alimentan en un último lazo, ¿no? Este modelo es mi modelo para magnitud y localización, ¿no? Entonces, hablemos de los resultados del E3WS, de la base de datos de test, que representó el 20%, ¿no? Del detector, no tengo ningún falso positivo respecto a los ruidos. Eso es bueno. O sea, acá, por ejemplo, son más de 11.000 ruidos, y todos fueron categorizados como ruidos. No hay ninguno que fue categorizado como sismo. ¿Por qué es bueno esto? Porque en tiempo real, la gran mayoría de los datos son cada segundo, cada milésima de segundo son el ruido, 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 y de repente llega el sismo, ¿no? Entonces es importante que tengamos una alta tasa de clasificación de ruido, ¿no? Porque de otro modo serían falsos positivos, ruidos clasificados como sismos, ¿no? Que puede suceder, ¿no? Que todo sistema tiene, inclusive. Y de los sismos, de 8.788 sismos, 10 fueron clasificados como ruidos. Sin embargo, de esos 10, la máxima magnitud fue de 4.5 a una distancia de 100 kilómetros. Es decir, no representó un daño grande para el ciudadano, ¿no? Entonces, esos son los resultados de la detección. Del picado de la fase P, es decir, de estimar el inicio de la onda P, que es importante porque a partir de ello ya viene el SIS. El, el- el error, estimar el inicio de la fase P, ha sido solamente de 0.14 segundos de desviación estándar. Chiquito, ¿no? Más o menos 0.14 segundos. Y el mean absolute error, que es el error absoluto medio, es 0.10 segundos. Es decir, muy chiquito. Es bien preciso en estimar el inicio de un sismo, el algoritmo. Para la magnitud, ya es algo más bonito de ver. En esto, quiero enfatizar que este algoritmo usa solo una estación, no usa múltiples estaciones, quiero recalcar eso, y solo usa los 3 primeros segundos del sismo. Entonces, ven en la imagen, el eje de las abscisas es el ground truth, que es el verdadero. El eje, las ordenadas, es la estimación del modelo, es decir, sus estimaciones. La línea oblicua en blanco es las estimaciones ideales, es decir, una magnitud de 3 estimada como 3, una magnitud de 4 estimada como 4. Y los colores amarillos, los colores claros, significan los píxeles en los cuales está alojado las estimaciones. Por ejemplo, vemos que tenemos una buena estimación entre 3 hasta casi 6, ¿no? Acá hay una subestimación, hay unas sobreestimaciones, y inclusive hasta 6.7, 6.6, lo cual es muy bueno. Es muy bueno en el sentido de que los sismos grandes requieren muchos segundos para ser caracterizados, porque es la naturaleza de los sismos. Es lo que llamamos los sismólogos el source time function, la función receptora. Esta función receptora para sismos de 7, 8, 9, necesitas por lo mínimo 7, 8 segundos, 9 segundos, inclusive para sismos más grandes, para caracterizar el sismo, porque la mayoría, la grande mayoría, que este es un debate científico también, de cuántos son los segundos mínimos que uno debe tener para estimar un sismo grande.
Otra pregunta científica que los sismólogos también debaten mucho hoy en día es, ¿todos los sismos comienzan igual? En mi opinión, y bajo lo que he investigado estos años, todos los sismos comienzan igual. Entonces es bien difícil que un sismo de magnitud 6 con 7, 8, 9, en 3 segundos, hay un método de diferenciar, ¿no? Entonces, con 3 segundos, imaginemos, tenemos 3 segundos, todos los sismos comienzan similar. Sin embargo, el algoritmo consigue hasta 6.7 tener una estimación aceptable, con 3 segundos, ¿no? Después ya de 6.7, 6.8 vemos una subestimación que es normal, ¿no? Es normal en sismo. Para la distancia vemos también una regresión aceptable hasta 150 kilómetros, luego se atenúa y se satura en 150 kilómetros. En la profundidad se satura a 40 kilómetros y esto es debido a los sismos de subducción. En el Perú los sismos de subducción están en la costa peruana alrededor de 40 kilómetros. Conforme vaya la sierra, la selva, la profundidad aumenta mucho, ¿no? Entonces, esto es debido a eso y debido también a que mi base de datos no tiene tantos sismos profundos, ¿no? Y por último está la estimación del Bagasimut, del ángulo, ¿no? El seno y el coseno, ¿no? La combinación de ambos, ¿no? Vemos una regresión bastante aceptable en 3 segundos. Por supuesto, si tenemos señales más grandes, como 46 segundos, tenemos más información y las estimaciones mejoran muchísimo. Por ejemplo, vemos que la magnitud y la distancia epicentral son estimadas casi ideales, ¿no? Entonces, esto de aquí, es muy bueno en el sentido de que podemos tener actualizaciones automáticas, usar 3, 4, 5, 6 segundos para mejorar las predicciones, pero también tenemos que tener un balance, porque a mayor información, menos tiempo le voy a dar a la población, ¿no? Entonces, tiene que haber un trade-off, ¿no? Un costo-beneficio. Entonces, estos errores en las actualizaciones continuas, usando mayores segundos del sismo, vemos que la magnitud baja sustancialmente. Es normal porque la magnitud, la distancia epicentral y la profundidad son relacionadas a la energía de la señal, ¿no? Mientras más energía contenga la señal, mucho mejor voy a poder caracterizar esta señal. Sin embargo, para el ángulo no funciona así, porque el ángulo, como es una estación, tenemos las componentes este, norte y vertical. Lo único que hace el algoritmo de inteligencia artificial para estimar el ángulo es estimar la polarización de señales, ¿no? Es usar la polarización de señales, es decir, las componentes principales para saber en qué ángulo, en qué lugar está alojado la mayor cantidad de energía, ¿no? En qué orientación, ¿no? Y es por eso que vemos en el último gráfico que el eje X es la cantidad de segundos de la onda P usada y el eje Y es el error. Vemos que en 5 segundos más o menos la mejor estimación, ¿no? Y si usamos más segundos, las predicciones peoran, ¿no? Es decir, solo en los primeros segundos de la onda P es necesario para caracterizar el ángulo, no necesitamos más, ¿no? Ahora, voy a mostrarles un ejemplo de cómo eh, funciona el E3WS ya en tiempo real, ¿no? He, he reproducido el terremoto de Tohoku del año 2011 en mi computadora como si fuera en tiempo real, ¿no? Entonces, la curva celeste representa el source time function, ¿no? Es la magnitud instantánea. El eje X representa el tiempo después del tiempo de origen, es decir, desde que comenzó el sismo. Y el eje Y es la magnitud, ¿no? Entonces, esa curva celeste representa la magnitud instantánea dado por el sistema de alerta sísmico japonés. Ahora, esa curva instantánea lo he movido hacia la estación MiG-11, que está a 120 kilómetros, para saber cómo la estación de MiG-11 observa la magnitud instantánea, ¿no? Entonces, para comparar, ¿no? A través de esta estación. Esa línea punteada representa esa magnitud instantánea. Lo siguiente es
las estimaciones del JMA, el sistema de alerta sísmico japonés, que es la curva azul. ¿Se me escucha ahí bien, Jorge? Porque acá parece que estoy desconectado. ¿Está bien aquí? Sí, sí, está Se, bien, se Pablo. escucha muy bien. Ah, Adelante, por Sí favor. se te escucha. agradezco, te agradezco. O sea, sino que acá salió unas correcciones aquí. Ok, perfecto. Entonces, la curva azul es las estimaciones instantáneas del sistema de alerta sísmico japonés. Si vemos a los 21 segundos después del sismo, fue su primera estimación y fue de 4,3. Un sismo de magnitud 9, estamos hablando, ¿ah? Un sismo de magnitud 9 que ocasionó 235.000 millones de dólares en pérdidas económicas y muchísimas muertes. Entonces, fue 4,3, fue una subestimación muy grande, ¿no? Los siguientes son sistemas de alerta muy conocidos que son basados en sensores sísmicos. Son el E-LARMS, que perteneció al sistema de alerta sísmico de Estados Unidos, junto con el Finder 2 también, que es la curva naranja. Los siguientes son sistemas basados en GPS, que es el B-Force y el G-LARMS, G-LARMS también estuvo un tiempo en Estados Unidos también. También el último, uno de los más recientes, y que Jean-Paul Ampuero, para las personas que han escuchado sobre su presentación de él, es el sistema basado en señales gravitacionales, que es el PEX, ¿no? Este rosado. Y por último, les muestro cómo fue el performance de el E3W, que es la curva negra. Como ven, el E3W es el primero en estimar. Pueden ver que incluso hay el verde también, ¿no? Sin embargo, debo decirles que el verde, que es el E-LARMS, estuvo a la par con el E3W por las red de estaciones en Japón es tan grande que el sismo en 3 segundos en Japón ya había tenido 4 estaciones. Entonces, E-LARMS aprovechó de que su red tan densa de Japón para estimar su magnitud, ¿no? En cambio, yo usé solo una estación, ¿no? Aún así, vemos que el E3W son los primeros en estimar. La primera estimación, 7 segundos antes que la estimación japonesa, ya obtuvo 5,2 de magnitud, donde es mucho mayor que 4,3. Y no solo eso, conforme el tiempo evoluciona, vemos que compite con los principales sistemas de alerta en todo el mundo. Es más, hay sensores que son múltiples estaciones que se saturan y el E3W se sigue aumentando, ¿no? Y sigue a la par incluso con los sistemas de alertas basados en gravedad, en GPS. Con una sola estación hemos conseguido tener a la par respuesta en tiempo, que es rápido y eficaz, ¿no? Este es un ejemplo. Y lo que le decía sobre el E-LARMS, que al inicio que compite con EWS, es porque la red densa de estaciones en Japón. Pero, ¿qué pasó, por ejemplo, en Fukushima? En Fukushima ya no estaban tantas estaciones, entonces EWS fue el primero. Y en Chile incluso peor, porque en Chile la estación de Iquique, perdón, el sismo de Iquique de 7,7, solo había una estación. Entonces, con esa estación, E3W se consiguió estimar, pero no había otra estación, ¿no? Entonces, es por ello que el algoritmo es bonito en base a que necesita más que una estación, no necesitamos múltiples estaciones. El algoritmo E3W no solo estima, sino también puede ser usado para investigaciones. Está en GitHub, si gustan pueden visitar mi página en GitHub, es Pablo Elara. eh, y este algoritmo también puede ser usado para investigar los atributos dentro. ¿Recuerdan que les dije sobre el análisis spectral? Aquí, por ejemplo, lo que hace el algoritmo es ver cuál atributo es el más importante para estimar la magnitud o la distancia o la profundidad. En este caso, muestro solo la magnitud. El eje X es la importancia del atributo y el eje Y es la cantidad de segundos del sitio usado. El color más blanco significa el atributo mejor resultado dio.
y vemos que en todos ellos la primera componente del análisis espectral es la mejor. Y no solo eso, que los segundo, el tercero, el cuarto y el quinto atributo más importante también son componentes del análisis espectral. ¿Por qué? ¿Por qué el análisis espectral es tan bueno al estimar la magnitud? Esa es una de mis perspectivas y es de hecho que lo voy a investigar para tener un poco más de noción de saber qué sucede con la física de terremotos. Entonces dejo esa pregunta abierta también para la audiencia si quiere investigar sobre ello. Entonces, ya con el E3WS ya diseñado, que es la base de mi tesis, ya la aplicación a ello en el Perú se convierte en el sistema de alerta sísmico peruano, ¿no? Es la parte 2. El sistema de alerta sísmico peruano, como ya les dije en los anteriores slides, no solo es el algoritmo, sino es un conjunto de bloques, estaciones, logística, eh, los ingenieros como están continuamente dando mantenimiento, es todo un conjunto, ¿no? El algoritmo es parte del sistema de alerta, ¿no? ¿No? Ahora, este paper, acá me faltó actualizar porque no solo está aceptado en el Bulletin of Sismological Society, sino ya está publicado. Hace 2 semanas lo publicaron, ya está, lo pueden ver en el journal, como Implementation Peruvian Early Warning System, por las personas que quieren leerlo, ya pueden leerlo en la revista, ¿no? Entonces, repitiendo, son 111 estaciones que conforman el SASPE, ¿no? Que están en la costa del Perú. Una de las estaciones, por ejemplo, es la estación de San Lorenzo, ¿no? En la isla San Lorenzo, que es en Lima. Es una estación muy, muy bonita, tiene su faro, ¿no? Dentro tiene sus equipos. Entonces, hablando de los equipos, ¿qué equipos tiene una estación del SASPE? El SASPE contiene un Strong Motion acelerómetro, un acelerómetro, ¿no? Un acelerómetro bueno, no es de bajo costo, sino es un acelerómetro muy, muy, muy bueno. Tiene un digitalizador, el cual se encarga de convertir la señal analógica y digital. Tiene una caja blanca, en el cual está 3WS instalado en un Raspberry Pi 4. Y tienes paneles solares y es un sistema de telemetría, ¿no? Si abrimos esa caja blanca, podemos ver que dentro está un dispositivo chiquito, ¿no? Que es el Raspberry Pi 4, lo que les mencioné al inicio. Y dentro de ese Raspberry Pi 4 está instalado el 3WS corriendo todo el tiempo, monitoreando, ¿no? Si hay sismo o si hay ruido, si hay ruido, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese monitoreo consiste en continuamente monitorear la data de Perú. Entonces, esta es la data peruana. Cada segundo monitorea. Es una ventana de 10 segundos movible, cada segundo. Está el detector. Este detector lo que va a generar es una probabilidad de que en esta ventana esté contenido un sismo. Entonces, si la probabilidad es mayor al 80%, se declara que la ventana tiene un sismo. Y entonces se inicia la detección de la onda P, ¿no? ¿Cómo es eso? Entonces, con una ventana más pequeña, de 4 segundos, a través de esta ventana de 10 segundos, imaginemos una ventana de 10 segundos así, y de 4 segundos más chiquita, se hace un scan cada 0,2 segundos, ¿no? Más chiquitita, tic, 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 ¿no? Una más chiquita, y con eso va a generar probabilidades, ¿no? Como una gaussiana, ¿no? Y esa probabilidad, la mayor probabilidad es donde está el inicio de la onda P, ¿no? Ya con el inicio de la onda P, espero 3 segundos para iniciar de la onda P más 3 y del inicio de la onda P menos 7. Es decir, 7 segundos de ruido y 3 segundos de sismo. Con esa ventanita se estima la magnitud y localización del sismo. Por supuesto, como lo mencioné anteriormente, si tengo mayores segundos, mejora las predicciones. Entonces, uso actualizaciones continuas, también 4, 5, hasta 9 segundos, para mejorar las predicciones. Pero si en 3 segundos tengo una predicción aceptable, uso solo 3 segundos, ¿no? Que es la gran mayoría de veces, ¿no? Ahora, con la magnitud y localización del sismo, tengo estimo cuánto va a ser la aceleración, los niveles de aceleración alrededor del sismo, ¿no? Entonces, el IGP, por norma,
ya este es el sistema alerta sísmico peruano en sí, si el E3BWS estima, o el SASP en general estima la magnitud como si fuera mayor a 6, se emite una alarma, ¿no? Esa alarma se emite a todas las personas que tienen una aceleración estimada de hasta 5% de G, ¿no? Que G es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, ese es el principio del SASPE, ¿no? Entonces, el SASPE no es de hoy. El SASPE ya ha venido continuamente instalándose en las estaciones y hemos podido recolectar data, ¿no? Entonces, el E3WS ha sido instalado en campo para, para monitorear esta data, ¿no? Y de esta data se ha conseguido una base de datos de más de 2 años de monitoreamiento continuo. Y el SASPE ha detectado casi 2.000 sismos entre el periodo de abril 2021 hasta julio de 2023. Por ejemplo, este es el sismo de Ecuador, ¿no? De 6.8, que ocurrió muy cerca a Tumbes, ¿no? Que infelizmente en las noticias salió que una persona, una niña, si no me engaño, le cayó una pared, ¿no? Infelizmente falleció. En Ecuador también hubieron algunas, algunas muertes, ¿no? Eh, esta es la base de datos que el SASPE ha detectado, ¿no? De esta base de datos, por supuesto, el IGP también ha detectado, tiene su catálogo por norma, ¿no? Están monitoreando el IGP continuamente con su red, ¿no? Y hemos comparado esta base de datos, ambas, ¿no? Las detecciones son las siguientes. No hubieron falsos positivos ni negativos en la emisión de la alarma, es decir, si la alarma estima la magnitud mayor a 6, perdón, si las estimaciones de magnitud son mayores a 6, se emite la alarma, ¿no? Es decir, las estimaciones del SASPE del sismo de magnitudes mayores a 6, todas fueron como mayores a 6. Y las magnitudes y las estimaciones que fueron de sismos menores a 6, todas fueron menores a 6. Entonces no se emitieron falsas alarmas, ¿no? Y acá están las estimaciones de magnitud, usando la estación más cercana, una estación, ¿no? Si ven aquí, para explicarles mejor esta parte, hay dos sismos entre el 2021 y 2023 que superaron una magnitud mayor a 6, ¿no? De estos sismos, este es el catálogo del IGP, que es la magnitud verdadera, y el IGI es la magnitud estimada. De estos dos sismos que fueron mayores a 6, el SASPE, a través del E3WS, estimó como sismos mayores a 6, ¿no? Un sismo de 6.1 lo estimó como 6.4 y un sismo de 6.8 lo estimó como un sismo de 6.3, ¿no? Entonces, no hubo falsos negativos, porque estos sismos que fueron mayores a 6 fueron estimados menores a 6. ¿Y qué pasaría con el otro lado, con los sismos pequeños? Vemos una regresión bastante aceptable y todos fueron menores a 6, ¿no? Esto es por respecto a la magnitud. Con respecto a la localización, y es la debilidad de todo sistema de alerta de una estación, puesto que pues una estación no puedo triangular, ¿no? Imaginemos que si tenemos una, dos, tres estaciones, ya puedo generar círculos alrededor de las estaciones para triangular el epicentro, ¿no? Pero con una estación es muy complicado, ¿no? Y esto es lo que llamamos polarización de señales. Es decir, nos orientamos donde está la mayor cantidad de energía, ¿no? El foco de la energía. Entonces comencé a investigar un poco más para ver si puedo mejorar las estimaciones del ángulo, ¿no? Y vi que cuando tengo cuatro estaciones o tres estaciones, este es el número de estaciones y esta es la cantidad del sismo, la cantidad de la onda P en sí, cuando visto desde la primera estación. Es decir, ¿cuántos segundos de sismo tiene la primera estación cuando ya ocurrió el sismo, ¿no? Entonces vemos que cuando ya ocurrió el sismo, en 3 segundos de registro de la primera estación, en dos o tres estaciones, o hasta incluso cuatro estaciones como promedio, eh, esas estaciones han detectado el sismo, registran el sismo. No tantas cantidades, pero tienen la onda P, ¿no? El primer pulso del sismo. Entonces, ¿por qué no usar esa información para mejorar las estimaciones? Y conseguí algo bien bonito. Si uso una estación, ok, no hay más que nada, no se puede hacer nada más. Si hay solo una estación, usamos las estimaciones del E3W, ¿no? La estación es el triángulo
la localización verdadera es el rojo y la localización del SASPE es la estimada, es el morado. Por una estación solo usamos las estimaciones de 3WS, que es la morada, ¿no? Si hay dos estaciones, aquí hice un truquito. Con la primera estación tengo las estimaciones de LTWS, es decir, tengo las estimaciones de la onda P, el tiempo de llegada de la onda P, tengo la distancia y tengo en general la localización, ¿no? Que es la estrella gris. En la segunda estación yo no tengo esas estimaciones, pero sí tengo la estimación del tiempo de llegada de la onda P, ¿no? Como les mostré en la gráfica anterior. Entonces, con la primera estación, si tengo distancia, tengo la velocidad de la onda P. Con esa velocidad de la onda P y el tiempo de llegada de la onda P en la segunda estación, dado que la velocidad de la onda P para ambos es el mismo, uso el tiempo en la estación 2 para calcular la distancia en 2, ¿no? Tengo tiempo, tengo velocidad, tengo distancia. Ya tengo dos distancias. Con esas dos distancias genero círculos, ¿no? Que son estos dos círculos punteados, ¿no? Tengo estos dos círculos. Ok, tengo dos puntos de intersección, pero no sé cuál es, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? Con esta estación tengo este triángulo en gris, ¿no? Porque es la estimación del E3W. Con la segunda estación, lo único que voy a usar es el ángulo estimado, o sea, la dirección, ¿no? Del ángulo estimado y el corte con su distancia estimada, ¿no? Entonces tengo dos triángulos en gris, los promedio y sale este triángulo en negro. La intersección más cercana es para mí el epicentro estimado, ¿no? Que es el morado, ¿no? Ya con tres o cuatro o más estaciones, ya triangulo, ¿no? Porque son simples intersecciones entre tres círculos, cuatro, cinco círculos, ya es un punto, ¿no? Entonces, esa es mi metodología para mejorar. Mira, hemos mejorado de 27,8 kilómetros a 4,5, 8,1, que ya es bastante considerable, ¿no? Ahora, si probamos con toda la base de datos que estamos, hemos mejorado el error en localización. Por ejemplo, para 3 segundos hemos mejorado desde 57 kilómetros en promedio hasta 41, 42 kilómetros. Y lo mejor de todo es que se ha mejorado sin perder tiempo, porque no necesitamos que las otras estaciones se estimen y esperar 3 segundos. Solo necesitamos que la primera estación tenga 3 segundos. Y usando esos 3 segundos y los tiempos de arribo de la onda P en las distintas estaciones, se mejoran, ¿no? los errores en localización, ¿no? Ahora vamos ya a lo real. Esta gráfica es distancia epicentral en el eje X, pico acceleration, la aceleración pico, dado por un sismo en el eje Y, y la curva naranja es la aceleración teórica de un sismo de magnitud 7, ¿no? Esto se llama leyes de atenuación, ¿no? Es una ecuación. A través de magnitud, localización, yo puedo generar cuánto es el nivel de aceleración a cierta distancia, ¿no? Con una ecuación. Este es para un sismo de magnitud 7, ¿no? El SASPE emite el radio de alerta si el ciudadano siente 5% de G, ¿no? G, la aceleración de la gravedad, y este 5% de G, ¿no? El cruce entre ambos es para mí radio de alerta teórico, ¿no? Que es 170 kilómetros para un sismo de magnitud 7. Entonces, ok, se emite a 170 kilómetros el mensaje de alerta, pero no es tan simple, puesto que los errores en el algoritmo, que todo sistema de inteligencia artificial o sistema en general tienen errores, en este caso de magnitud les presento. Estos son errores de magnitud en estimar un sismo de magnitud 7, ¿no? Tiene una sobreestimación, una subestimación, pero ya hay un error, ¿no? Esos errores se reflejan en el radio de alerta también. Hay un delta de R por magnitud. Y así como hay un delta de R por magnitud, también hay un delta de R por localización. La suma de ambos delta de R es para mí tolerancias, ¿no? ¿Qué son las tolerancias? Las tolerancias son la distancia que se le debe agregar al radio de alerta teórico para compensar los errores del SASPE, ¿no? O del E3WS.
¿Esto para qué? Para asegurarnos de que la persona que siente un sismo de 5% de G realmente recibe el mensaje, ¿no? Para mí, por ejemplo, mi gráfica a la derecha son las tolerancias. Entonces, si un sismo de magnitud 7 teóricamente necesita 160 kilómetros para partir del radio de alerta, le debemos agregar 96 kilómetros adicionales para compensar los errores en magnitud y localización, ¿no? Para estar seguros de que la persona recibe el mensaje de alerta. Entonces, en vez de darle 170 kilómetros, le damos 266 kilómetros, ¿no? Al radio de alerta en general. Entonces, hice unas pruebas también. Hice unas pruebas en Perú para ver cuánto es el tiempo que se le da al peruano en promedio y encontré que en promedio estos son usando sismos. Esto es usando todos los sismos de un punto en específico de 100 kilómetros alrededor. Es decir, si estás en Tumbes, uso todos los sismos que están en Tumbes alrededor de 100 kilómetros de distancia, ¿no? Y los promedios, los tiempos de llegada. Entonces, en promedio, al peruano le vamos a otorgar casi en toda la costa 9 segundos, excepto en Tumbes, en Piura, que hay en Ica, ¿no? Hay ciertos amarillitos que podemos ver que le podemos dar 7, 9 segundos, 7, 8, 9 segundos, ¿no? Pero en promedio para toda la costa se le puede entregar hasta 9 segundos, 11 segundos, ¿no? De tiempo de alerta, ¿no? Y si en vez de usar todos los sismos alrededor de 100 kilómetros, usamos el sismo más cercano a ti, o sea, el peor escenario para ver cuánto es el tiempo de alerta que le puedo dar al ciudadano, se tiene esta gráfica. Este es el peor escenario, es decir, el sismo que está más cercano a ti, o sea, que está justo abajo tuyo, ¿no? Los sismos los peores. Vemos que hay algunos puntos ciegos, ¿no? En Piura, Lambayeque, en Ica, ¿no? Hay ciertos, eh, ciertos colores negros, ¿no? Donde el tiempo de alerta es negativo, es decir, la alerta llegaría al peruano después de que la onda S, la onda destructiva, llegue a ellos, ¿no? Entonces hay ciertos puntos ciegos, sin embargo, son pocos y aún así, y aún si hubiera puntos ciegos, la alerta sirve para las demás localidades para salvaguardar la vida de ellos, ¿no? Y además, podemos ver que incluso en el peor escenario, la gran mayoría de departamentos pueden obtener 4 segundos, 2 segundos, y este es el peor caso, ¿no? Entonces, no es del todo mal, ¿no? Aún así, enfatizo desde aquí que se tiene que hacer simulacros, se tiene que preparar al peruano para saber cómo reaccionar ante pocos segundos, ¿no? Les muestro también un ejemplo bonito que tengo, que es el sismo de Arequipa que pasó en 2024, ¿no? Ya estamos en 2025, ya como pasa el tiempo. Este es el sismo de Arequipa del 28 de junio del 2024. ¿Cómo fue el desempeño del SASPE? El SASPE lo estimó la localización en la estrella morada. La roja es la estimación, la real, ¿no? Que el IGP ha dado, ¿no? Los colores significan los niveles de aceleración respecto a la barra de colores, ¿no? Donde, por ejemplo, casi 60% de G, que es bastante, los ciudadanos en la costa de Arequipa han sentido. El radio, el radio de alerta teórico es el azul. Debido a las tolerancias que usamos, y esto con este ejemplo queda bien enfatizado, porque gracias al radio, a las tolerancias que le adicionamos, que son estas moradas, compensamos los errores en localización y en magnitud para abarcar la gran mayoría de personas que sintieran al menos 5% de G, ¿no? Vemos que la curva morada, que es la curva que el SASPE, el SASPE emite, abarca casi toda la gente que realmente sintió una aceleración de 5% de G, ¿no? Que es el objetivo del SASPE, ¿no? Y además se da 10, 20, hasta 30 segundos para las personas que sintieron esta aceleración, ¿no? Hoy en día el SASPE ya está generando publicidad y ya cada vez se va tornando ya una realidad, ¿no? El IGP ya tiene sus componentes listos y ya está muy cerca a poder
obtener este sistema, ¿no? Y por fin podemos cambiar la gráfica del inicio que les mostré. Chile, por ejemplo, tenía su estrella. Podemos cambiar esta imagen que no tiene estrella a que Perú tenga su estrella, ¿no? Y pronto se convertirá en una estrella púrpura, ¿no? Que se enviará a las alertas públicas. Ahora, lo bonito del E3WS es que lo puedes aplicar a cualquier parte del mundo, ¿no? Como le dije, está en GitHub. Si gustan, pueden descargarlo y conectan a su celular o a un sensor que se compran y ya tienen ustedes su sistema de alerta. Entonces, eh, lo he aplicado esto también para los sismos devastadores. El sismo de Turquía, que fue catastrófico. Y, por ejemplo, un sismo de magnitud 7.8, el E3WS lo estimó como mayor a 6. Si no me engaño, le fue 6.5 por ahí. Y usando la estación más cercana, pude haber darlo, pude dar a la ciudad de Kahramanmaraş 5.3 segundos. Y esta ciudad presentó la gran mayoría de muertes, ¿no? Eso, hubieron también el aftershock, ¿no? La réplica que también mató a personas y se le pudo haber dado 10.1 segundos, ¿no? ¿Por qué se le pudo haber dado tantos segundos? Porque usamos solo una estación, ¿no? Se usa solo una estación. Entonces, eso es lo ventajoso. Y no yéndonos tan atrás, el sismo de Japón a inicios del 2024, ya con un énfasis más real, estos son los segundos que se le da al ciudadano de Japón, se le hubiera dado al ciudadano de Japón antes de que sintieran 5% de G en sus casas, ¿no? Vemos que le hubieran podido dar a Suzu, todas estas ciudades presentaron eh, muertes. A Suzu le hubiéramos dado 2.1, Guajima 11, Chica 30, Hakuy 15. Algunos se preguntarán, si Chica está más cercano al sismo, ¿por qué en Hakuy se le dio menos tiempo? Eso es lo que se llama efecto de sitio, ¿no? El efecto de sitio las, son las amplificaciones de la onda debido a la estructura de la Tierra en la localidad, ¿no? Entonces eso sucede, ¿no? Y por último, esta es la parte 3, que son otras aplicaciones que se pueden usar a través del E3WS. Hoy en día estoy aplicando, son mis investigaciones actuales, que estoy aplicando el análisis y la detección de enjambres sísmicos en Ecuador. Tengo más de 12 años de datos. Lo estoy aplicando con Jean-Mathieu Noquet, ¿no? Es un investigador francés, y con Kentan Blettery. También estoy analizando los foreshocks, que son los precursores, llamados sismos precursores en Arequipa, que es el sismo del 2024 generó algunos precursores antes del sismo de magnitud 7 que ocurrió en Perú. Lo estoy analizando con el doctor Tavera, con Jean Paul Ampuero también, Anthony Lomax también aquí. Y también ya el verde es lo que ya está hecho, que son aplicaciones que ya han sido publicadas. Realicé las predicciones del número de réplicas después de un sismo principal en Haití. Y este ya está publicado en Science, si lo quieren leer. Eh, eh, les dejo ahí el título, ¿no? Que es Citizen Seismology Health Decipher, the 2021 IT Earthquake. Este es muy, muy bonito, puesto que los ciudadanos de Haití, los propios ciudadanos de Haití, alojaron las estaciones de bajo costo, las Raspberry Shakes. Estos son estaciones que cuestan $600, más o menos, comparado con un sensor sísmico bueno de $15.000. Este sensor es de $600 solamente. Y aún así, con este sensor se logró caracterizar el sismo de 2021 en Haití. Los propios haitianos tienen este sensor en sus casas, ¿no? Por ejemplo, pueden ver aquí, acá está el sensor, el señor está apuntando, el sensor está a la tomada eléctrica con el router, ¿no? Entonces ellos mismos están ayudando a ser sismólogos, ¿no? Y ellos mismos están ayudando a caracterizar un sismo grande, ¿no? Mi región de interés aquí es el sismo de 7.2 ocurrido el 14 de agosto del 2021, que es este círculo.
Y la estación más cercana fue el R50D4, ¿no? En ese momento, ¿no? La estación más cercana. Entonces, solo usé esta estación, ¿no? Como le digo, mi algoritmo solo usa una estación. Usé solo la más cercana. Entonces, ¿cuál fue la metodología? Usé las detecciones del E3WS después del sismo principal, es decir, después del sismo de magnitud 7.2. Ustedes saben que un sismo grande genera muchas réplicas, ¿no? Genera muchas réplicas después de un sismo, ¿no? Entonces, usé dos leyes, la ley de Omoru y la ley de Guterman-Richard. Estas leyes estiman la cantidad de sismos mayores a cierta magnitud, en este caso 3. ¿Cuántos sismos pueden haber cuántos sismos pueden haber de magnitud 3 después de un sismo principal? Y también generan cuánto es el decay ratio, ¿no? Que es la relación de decaimiento del número de sismos, ¿no? Con ambas obtuve un forecasting, ¿no? Lo que es eh, tener cuántos sismos hay después, ¿no? Entonces, esto es usando el MWS, ¿no? Y también he usado la red de IT. O sea, este es para mí mi verdadero, ¿no? La red de IT que es llamada el IGT Network, ¿no? Entonces, comparando ambos, vemos que esto solo he usado las primeras 6 horas después del sismo de 7.2. Con solo 6 horas he conseguido curva naranja, que es el número de sismos mayores a 3, y estos son los días después del sismo principal. Entonces, con solo 6 horas he conseguido esta curva naranja, y la curva azul es la curva usando la red de IGT, ¿no? La red IT. Las curvas punteadas representan un 95% de confianza, y las barras verticales representan las detecciones. Es decir, por ejemplo, en el primer día, las detecciones del E3WS han sido 175 sismos mayores a 3. Y las detecciones de IGT han sido cerca de 160, 155, 160 sismos. Es que, y esto se explica porque el algoritmo, al usar solo una estación, no necesita de múltiples estaciones para detectar el sismo. Si un sismo es débil, una estación puede registrarlo, pero las estaciones más lejanas no lo van a registrar, va a hacer ruido, ¿no? Y es por eso que el algoritmo es eficaz, porque es una sola estación, tiene más cantidad de sismos. Y es por ello que, por ejemplo, si este es usando 6 horas, si utiliza 12 horas, el fitado, ¿no? El fitting es muy cercano a lo real, ¿no? Con este método podemos decirle al poblador cuánto es el número de réplicas que puede tener en los siguientes días, ¿no? Que es algo mágico en mis palabras, ¿no? Entonces es interesante saber el número de réplicas, y se consigue con una estacionada y un sensor de bajo costo. Es en el caso de Haití, un fork aceptable, ¿no? Por supuesto, si tenemos mayor cantidad de horas, estos casos son 4 días, ya es bastante, ¿ya? Las dos curvas convergen muy similares, ¿no? Entonces, ya para concluir, eh, he diseñado el E3WS, que es el primer sistema del mundo basado en inteligencia artificial, usando solo una estación y solo 3 segundos de la onda P, que es el más rápido. Este sistema ha sido y está siendo probado en el SASPEC, el cual va a beneficiar a más de 18 millones de peruanos. Ha sido probado en distintos contextos: Japón, Haití, Ecuador, Colombia, Turquía. Hay varios países que lo he probado, así que puede ser aplicado en cualquier parte del mundo. Es accesible porque puede ser usado con sensores de bajo costo como Haití, o sensores de alto costo como en Perú. Y cualquiera, como les repito, puede tenerlo en sus casas, ¿no? Y también es versátil porque puede ser usado usando una estación, o como en el caso de Perú, usaron más estaciones, pero sin perder tiempo en emitir alerta. Es decir, solo usando los 3 primeros segundos registrados en la primera estación, ¿no? Las perspectivas, por supuesto, quiero usar datos sintéticos, es decir, datos
generados por el humano para poder, a través de ecuaciones físicas, para poder mejorar mi base de datos, ya que no tengo tantos de magnitud grande, por ejemplo, 9 que es normal, ¿no? No hay muchos sismos tan fuertes, ¿no? Para mejorar las estaciones necesito datos, más datos, ¿no? También expander el algoritmo a través de sensores de bajo costo alrededor del mundo. Esto es algo que ya estoy haciendo, que estoy en contactos con Francia también, sobre expandir el algoritmo con sensores de bajo costo. Incluso también estoy en conversaciones con la Embajada de Francia en Perú para poder instalar el algoritmo en las instalaciones de la embajada con un sensor de bajo costo. Eh, ¿Recuerdan lo que le hablé del análisis espectral? Entonces, también ver la importancia de los atributos y saber por qué contribuye tanto a la magnitud o otros atributos que contribuyen, por ejemplo, a la distancia, por qué, ¿no? Explicarse el por qué siempre es interesante, ¿no? Usar el algoritmo para lugares que tienen alta sismicidad, pero por tiempos. Es decir, por ejemplo, en Pisco, o en Arequipa o en otros países, hay algunos enjambres sísmicos como en Ecuador. Dejarlo ahí un tiempo con el algoritmo y que detecte, ¿no? Y comparar con el catálogo del IGP, por ejemplo, o el catálogo que son basados en múltiples estaciones. Y por último, ¿por qué no? Aplicarlos en la Luna o incluso en Marte, ¿no? Hay estaciones allá. Bueno, hay una estación. Entonces, podemos aprovechar en usar el algoritmo para, con una estación, ver cómo es la sismicidad, ¿no? En la Luna o en planetas como Marte, ¿no? Y ya con esto quiero terminar y gracias por su atención, ¿no? Bueno, muchas Muchas gracias, gracias, Pablo, por esta ilustrativa y muy interesante charla que nos acabas de dar, llena José, de José, resultados, José, obviamente, y bonitas ya. publicaciones, ¿no? Jorge, Sí, sí, me dejas un ratito. adelante, adelante. Ok, ya, Ujú. entonces, Pablo, Pablo. realmente muchas gracias es un tema realmente apasionante, es un tema. Tú has demorado casi más de una hora. Yo creo que muchos colegas lo van a tomar y van a examinar parte por parte, porque tienes mucha información. Ahora, hay varias preguntas. Yo empiezo con una primera, digamos, y ya después vamos a dar la palabra a algunos de ellos.